Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os voy a presentar la nueva Taurus MyCook, el último modelo. Un robot de cocina que es fantástico para elaborar muchas de mis recetas. Así que vamos a desempaquetar y vamos a probar el nuevo robot de cocina. Y lo mejor es que al final de este vídeo te dejaré un código de descuento para tu MyCook de Taurus. Una de las cosas que más me gustó es que Taurus es una marca española que fabrica en nuestro país. Dentro de la caja tendrás todo esto que te explicaré a continuación cómo se utiliza. Lo primero será quitar el protector de nuestra pantalla táctil que mide 7 pulgadas. Así se abre la tapa de la MyCook presionando el botón naranja. Este es el cubilete o medidor, que es ideal para medir cosas sencillas. Este es el cestillo para cocer, puedes hacer arroz y muchas recetas que veremos al final. La jarra por dentro tiene una capacidad de 2 litros, es de acero inoxidable y se lava fácilmente. Ahora ponemos la tapa encima y hace clic a la perfección y cierra genial. Detrás tenemos el botón de encendido y apagado. Como ves, al encender te aparecerá esto. Lo primero será elegir el idioma. Yo lo quiero en español. Tenemos que apretar el botón de la parte trasera, como dice en la imagen, y desbloquear nuestra Taurus en la tecla. Le damos a continuar. Si dejas la Taurus unos minutos, se pone en suspensión, y para reactivarla tienes que tocar la parte superior, como ves arriba. Ahora elegimos grados centígrados y gramos, que es lo que yo utilizo. Ahora yo tengo que elegir una red wifi, me conecto y ahora ya tenemos que poner la hora, que es muy importante. Vamos a la aplicación de MyCook si no tienes usuario y creas tu perfil. Es así de simple y gratuito, que es muy importante a día de hoy. Yo ya tengo mi perfil, así que continuamos. Le damos a entrar, metemos el usuario y la clave. Ya estamos dentro, proceso completado. Venga, os voy a enseñar el funcionamiento. Aquí indica que no está la jarra puesta, entonces está bloqueada. Ponemos la jarra, como veis encaja perfectamente, giramos, así ya se podría utilizar. Triángulo para encajar y candado para bloquear. Este es el cestillo que es para cocer verduras y tiene un gancho que es súper sencillo. Para cocer algo a vapor tenemos esta vaporera, que tiene doble capa, es en acero inoxidable y tiene esta segunda capa que es mi parte favorita, porque puedes poner ahí unas verduras mientras estás cociendo, por ejemplo, debajo un pescado al vapor. Tiene la tapa que es de plástico para no quemarte. Así se encaja perfectamente haciendo clic igual que si fuera la tapa. Ahora ponemos el tiempo y la temperatura, que es lo que más me gusta, alcanza hasta 140 grados y sería ideal para sofreír. Para desbloquear, giramos, presionamos y se quita así de fácil. Este robot de cocina tiene cocción por inducción, que gracias a su jarra es genial. También tenemos la aspa, que es genial para emulsionar. Vamos con la lengua, que tiene un tope para que no se triture a la hora de cocinar y poder remover. En todas las recetas hay que pesar, es un paso muy importante y MyCook te ayudará con esta báscula. Voy a tocar el turbo para ver la potencia. Esta potencia te vendrá genial en muchas recetas. Aquí estás viendo el tapón o cubilete, que es para tapar y no salpicar. Ahora vamos a buscar recetas en el perfil de MyCook. Vamos al primero, pues arroces. Vamos a ver los arroces. La primera, arroz blanco. Aquí podemos ver la receta, la información nutricional, que siempre nos viene bien. Lo pone todo, vaya pasada. Ahora vamos a ver los ingredientes, las cantidades. Esta es la aplicación de MyCook, la aplicación del momento, donde tendrás más de 15.000 recetas disponibles de forma gratuita. Podrás seguir a tus cocineros favoritos y realizar sus recetas. Vamos a ver esta receta. Aquí podremos ver todos los pasos, los comentarios, la información nutricional y los consejos, que es muy importante. También la opinión de la gente. Estos serían los ingredientes, que podremos añadirlos a la cesta para cuando vayamos al supermercado hacerlo de una forma más sencilla. Tendremos todo apuntado. Guardar las recetas favoritas y enviarlas si queremos con la aplicación móvil a la MyCook.
Le damos a enviar y aparecerá en la pantalla. Le damos ahora a confirmar y seguiremos todos los pasos que nos va diciendo. Así de fácil. Si estás interesado en comprar este robot de cocina, yo te dejo mi código de descuento. Y también el enlace de la oferta en la descripción de este vídeo, justo aquí debajo. Ya veréis qué recetas más buenas os voy a preparar.